Jorge, ¿qué tal? Yeah. John, who is Hedwig? Who is she? What's happening with her in this movie? ¿Quién es Hedwig y qué es lo que pasa con ella en esta película? ¿Este personaje tiene secretos para usted? ¿Hedwig es parte de usted ahora? ¿Cómo se ve en relación a Hedwig? ¿De dónde salió su carácter? ¿Yitzhak intenta ser un hombre porque usted quiere que sea un hombre? ¿Cuándo aceptó lo que era usted? ¿Hay aire acondicionado aquí? Ser gay en Hollywood es ser abierto o cerrado. ¿Cree que de alguna forma Hedwig es un manifiesto gay? ¿Estudió baile? ¿Lo considera un musical? ¿Le ha influido alguna ópera rock? ¿Going All the Way? ¿This is Spinal Tap? ¿The Rocky Horror Picture Show con un poco de This is Spinal Tap? ¿Es divertido hacer de travesti? ¿Cómo es esa experiencia, la de hacer de travesti? En la vida real no se viste de travesti, ¿verdad? ¿Qué planes tiene? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué planes tiene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo se me ocurrió Hedwig? ¿Cómo fue trasladar su personaje desde la obra al cine? ¿Quién es la Hedwig que se esconde dentro? Te guste o no. La historia de Hedwig. I met Stephen Trask. Conocí a Steven Trask. Well, Bueno, le volví a conocer porque le había conocido hacía unos años en un avión cuando volví a trasladarme a Nueva York. Me acerqué y le pregunté, ¿está ocupado? Me dijo que no. Le pregunté si le molestaba, si me sentaba y me dijo que no, así que me senté. Llevaba una biografía de Fassbinder que estaba leyendo y la dejé en medio de nuestros asientos. Era para arrancar la conversación, como cuando metes el pie para ver si el agua está muy fría. Él preguntó, ¿trabajas en el cine? Contesté que no, soy músico. ¿Tú trabajas en el cine? Y me dijo, sí, soy actor. Me habló de su grupo. Al final fui a ver a los Shitter y fue genial. Cheater empezó como un trío. Me pidió que me encargase del sonido para algunas actuaciones y después de algunos bolos me pidió que fuera el bajista del grupo. Realmente entonces creía que desarrollaría un personaje, una especie de mezcla de rhythm and blues con punk, y componía desde esa creencia. Muchas de las canciones son eso. A veces es más punk, porque a veces nos poníamos más duros, pero otras veces componía unas estupendas baladas para piano que no tenían nada que ver con la canción que acabábamos de tocar. Me llamó la atención lo ecléctico que era, pero por otro lado, cada género, cada canción estaba perfectamente acabada, era completa. Tenía una fuerte dosis de cantautor, que luego enterramos bajo el ruido de las guitarras. Tenía un toque romántico, no era un claro movimiento punk en ese momento. Me dijo que le gustaría mucho trabajar conmigo, que de hecho ya estaba pensando en una canción. Que había estado buscando a alguien con quien colaborar en una obra de teatro rock, sobre todo si involucraba a un grupo de verdad. Le contaba cosas que me habían pasado en la vida y decía, eso es interesante, eso no tanto. John me contó una historia sobre una mujer que conocía. Era como un monólogo, duraba casi 10 minutos. Me lo contó en tercera persona. Y me tenía en ascuas mientras lo contaba. Es un gran narrador. Y le dije, deberíamos interpretar ese personaje. Te pones una peluca y cuentas la misma historia, pero en primera persona. Y ya tenemos toda una escena. Estoy trabajando en un local algunas noches y van a abrir un club nuevo llamado Squeezebox.
Fui la reina del rock and roll durante 7 años en un club llamado Squeezebox. ¡Vamos a sobrevivir al joven año nuevo! Y tus trailers. Cuando me Visita mi llamaron canal. para ir al Squeezebox no tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero me habían dicho que sería atrevido. Era lo más in. Era una especie de santuario para mucha gente de Nueva York, para los que éramos homosexuales y que nos gustaba el rock and roll, para los que no nos sentíamos obligados a ir a clubes solo de homosexuales. Conocíamos a los mejores artistas drag del mundo, pero siempre cantaban en playback. Pensé que si cantaba con un grupo en directo, entonces obtendríamos algo distinto. Dios santo, joder, ya era hora de que me dejasen subir al escenario. Cuando estaban montando lo de Squeezebox, me llamaron para ver si quería ser el director musical para esa noche. Iban a montar un espectáculo impresionante con un grupo punk de 4 miembros y las drag queens. Se dieron cuenta de que no tenían que ser grandes cantantes para cantar punk rock, solo tenían que cantar con sentimiento. Eran punk rock de verdad, eran mucho más punk rock que Kid on the Mall o Mohawk. Les estaba observando y estaban emocionados. Descubrían su propia voz y Steven dijo, deberías hacer un bolo aquí, pero solo se podía hacer el personaje que luego sería Hedwig, solo se podía interpretar a la mujer porque es un club de drag. Estoy desarrollando un personaje de drag, un travesti que se llama Hedwig, y me preguntaba si podría venir a hacer un bolo. Mi primer bolo fue en un club abarrotado que olía a sudor, mi primera vez haciendo de travesti. Procedente del Berlín Oriental comunista, con un desvío por un parque de caravanas del Medio Oeste, demos un fuerte aplauso a la internacionalmente ignorada Hedwig. Fue una actuación sin pulir, claro, alucinante. En Squeezebox en general eran drag queens que venían y cantaban en playback. Hedwig era otra cosa. No solo hacía rock and roll, sino que te contaba una historia increíble acerca de quién era ese personaje. Os voy a contar cómo un chico nenaza que se llamaba Hansel y vivía en Berlín, oriental y comunista, se convirtió en este sol que está hoy ante vosotros. ¿Cómo coño superó esa guerra? Cielo, fue fácil. Subido al gran globo del amor. Yo creía que estaba como una cabra y lo pensé durante mucho tiempo, porque no estaba acostumbrado a pensar de esa forma. Fue una revelación para mí partir desde un travesti y verla como una persona completa, con todas sus facetas, su historia, su vida. Después de divorciarme del sargento Luther, sobreviví durante unos años cuidando niños y haciendo esto y aquello, cuidando de eso que llamamos amor. Al público le encantó Hedwig nada más empezar. La entendieron de inmediato. Se trataba de un personaje único, con incógnitas como todos, sobre el amor, sobre quién era, sobre a dónde iba y qué quería de la vida. Bueno, y entonces una amiga mía me dijo que conocía a un médico. Y Luther me dijo que tenía algunos ahorros. Me reí en su cara. Y después lloré por última vez. Era una actuación drag de verdad. Y era la primera vez que lo hacíamos. Ya la primera vez me arranqué el vestido. Había visto cómo se le caía la peluca en Rock and Roll Niger y también se arrancó el vestido y pensé, eso es intenso, diferente. Porque las drag queens no hacen eso. Se convirtió en el momento culminante de la actuación. Arrancarse el vestido y la peluca. Así que eso formó parte de todo desde el principio. Hacía tiempo que no había sido capaz de soltarme de verdad y estaba en un mundo que lo permitía, que era eso, drag, rock and roll, performance. Tenía una voz estilo Broadway. Era increíblemente vibrante. Cuando ensayábamos con el grupo,
Jack me preguntó si de verdad iba a cantar con tanta fuerza. Era una colisión entre Broadway y rock. Venga, vamos a hacerla otra vez. Él decía 5, 6, 7, 8. Y no arrancábamos porque nos moríamos de risa. Y es que nosotros no hacemos eso. En el rock se dice 1, 2, 3, 4. Vamos a cantaros una canción. La ha compuesto Steven. Es un tema en el que los dos estamos trabajando. Creo que algunas de las drag queens sentían que se aprovechaba de ellas, que John las estaba utilizando como taller para desarrollar una idea que ellas no entendían del todo. Tenían delante a un hombre con muchísimo talento. Pero no solo eso, sino que además muy reconocido. Todos conocíamos a personas con talento, pero en su caso hablamos de alguien que había ganado premios y que había participado en producciones importantes. Teníamos que hacerle entender que no se trataba de una caricatura que pudiera ponerse y quitarse. Se trataba de una sensibilidad hacia el rock que formaba parte de cada aspecto de sus vidas. John tenía que pagar un precio. Iba allí cada 6 meses y la dama me dejó ser la anfitriona una noche. Esa peluca, la primera vez que hizo de anfitriona en Squeezebox, llevaba una peluca que estaba hecha de cartón. Eran rollos vacíos de papel higiénico sobre los que había enrollado pelo. Recuerdo muy bien que a mitad de la primera canción, los rollos empezaron a desenrollarse, así que al final de la canción, rock and roll total, llevaba rollos de papel higiénico colgados de la peluca. Era lo que ahora se considera la peluca cabeza. Es la primera vez que lo hacemos. Es la primera canción del espectáculo y de alguna forma nuestra filosofía de vida en cuanto se refiere al amor. Todo se hizo allí. Cantamos El origen del amor, que es la primera canción que Steven compuso. Lo primero que hicimos John y yo cuando empezamos a trabajar juntos, la primera cosa que hicimos fue ir a una librería y John me compró El Simposio de Platón, el libro. Me lo dio y me dijo, léelo, tiene una historia que quiero que adaptes. ¿Eres capaz de convertirlo en una canción? Y lo hizo, volvió con un tema maravilloso. La idea detrás del Simposio de Platón es que todos los grandes escritores y pensadores de Grecia en ese momento acudían a una cena acompañados por sus novios. Pero todos estaban demasiado hechos polvo de la noche anterior como para tomar más drogas, ni beber más, ni estar de fiesta. Aparte de Sócrates, que por lo que entiendo, estaba alucinando a tope y dando vueltas en la entrada. Visita mi canal. Estaban todos ahí sentados y alguien dijo, ¿por qué no hablamos de dónde sale el amor? ¿Cuál es el origen del amor? Y Aristófanes cuenta una historia, la del origen del amor. Me pareció una buena idea contarlo como si fuera un cuento antes de acostarse, como un libro de cuentos. La letra tiene un aire a Dr. Seuss, el mismo tono. La parte personal es más rica, gracias a la presencia de esa historia. Pero la historia solo gana presencia, gana sentimiento, porque está esa última parte, la última vez que te vi. We just split in two. He was looking at me. I was looking at you. You had a way so familiar that I couldn't recognize because you had blood in your face. I had blood in my eyes, but I could tell your expression. The pain down your smile was a sin. So what can we buy? That's the pain that cut you straight right down to your heart. We call it love. Not the arms won't care. Shut ourselves back together. Es una síntesis de la tristeza. Has encontrado a esa persona, pero sabes que nunca podrás estar con él. Quería que Hedwig fuese una metáfora viviente de eso.
No creo que nadie que viese Hedwig esa noche en el Squish Box supiese que era algo que se iba a convertir en algo diferente. Nosotros sabíamos que íbamos a ir más lejos porque para nosotros eso era el principio del camino, no era el destino, sino el comienzo. El espectáculo no tenía mucha forma cuando me uní al proyecto. Hasta entonces no había existido la figura del director. David Binder me llamó y me preguntó si me interesaba trabajar en el proyecto. Leí y examiné el material que tenían y era un desastre, pero un desastre maravilloso. En realidad era un conjunto de chistes, de actuaciones cortas y canciones. No era una obra de teatro, no había estructura, no había principio, medio y fin. Lo más importante al principio era dejar clara la línea narrativa, saber de qué trataba la historia. La producción original de Hedwig and the Angry Inch se montó con $29.000. No teníamos un duro, toda la producción se organizaba desde mi casa. Conseguimos todo lo necesario intercambiándolo por algo o convenciéndoles de que nos lo dejasen gratis. Creo recordar que invertí mi sueldo, $700. Mi abogado me dijo que si quería invertir en teatro, ¿por qué no hacíamos otra cosa? Sacar el dinero de un cajero automático y prenderle fuego. Cogí $2.400 de préstamo con una tarjeta de crédito y lo invertí en la obra. En realidad, Hedwig tiene tres partes. Por un lado es comedia con una ristra de chistes baratos y cutres. Por otro lado es la maravillosa música de Steven. Y por otro es una historia de amor imprevisiblemente fuerte. Lo primero era reconocerlo y después darle forma para que la comedia tuviese lugar donde debía. Y para que pasase lo que pasase con la comedia y la música, nunca nos apartasen del viaje de Hedwig. Cuando John y yo empezamos a trabajar en la obra de teatro, el personaje principal era el de Tommy. Al principio el personaje principal era el de Tommy y el otro personaje era el hijo de un general. En realidad era yo. Soy general de brigada retirado del Ejército de Tierra. Tuve el gran privilegio y el placer de servir en Berlín de 1984 a 1988. Durante ese tiempo tuve el gran honor de ser el comandante de las fuerzas estadounidenses en Berlín. Nos trasladábamos cada 2 o 3 años, así que no tenía la sensación de pertenecer a un lugar en concreto. Nací en Texas, vivimos en Oklahoma, Kansas, Colorado, Pensilvania, Albuquerque, Chicago. También vivimos en Escocia un tiempo y en unos 6 lugares distintos de Alemania. La vida de un niño en el entorno militar es una experiencia positiva. Se hacen independientes, aprenden más y se vuelven disciplinados. Tommy era un quinceañero con gafas y piernas escuálidas, obsesionado por dragones y mazmorras y que alucinaba con Jesucristo. Pero rápidamente Tommy se convirtió en algo muy distinto. Es que imaginé a Tommy viviendo en una casa muy similar a la que nosotros teníamos en Kansas. Y allí es donde aparece Hedwig también. Damas y caballeros, el pequeño Tommy, el hijo del general, ha vuelto. Le da vergüenza, se esconde tras el pelo. Cuando había una ciudad cerca de unas instalaciones militares importantes, muchos de los soldados se casaban con mujeres extranjeras, sobre todo coreanas y alemanas. Trabajabas en las tiendas militares, vivías en órbita alrededor de la base militar. Tenía 14 años cuando vivíamos en Jackson City, Kansas. Solíamos pasar el rato en la caravana de una señora. Era alemana y divorciada de un militar. Era muy sofisticada. Iba a la última, como si fuera Marlene Dietrich, con un cigarrillo o Virginia Slim entre los dedos. Había recorrido mucho camino, pero también salía con muchos tíos distintos.
Cada día venía a buscarla un tío distinto y pensábamos, Tus trailers. pero si ni siquiera Visita es mi guapa. canal. Pero era muy sofisticada y muy popular. Nunca sabía cómo era el tío que iba a venir a buscarla hasta que llegaba a la puerta. Cuando llegaban teníamos que salir por la puerta de atrás, pero ella siempre miraba entre las cortinas que había encima de la puerta, y si no le gustaba la pinta del que llegaba, salía por detrás con nosotros. Cuando me habló de ella y de cómo se ganaba la vida en casa, me pareció que sería estupendo convertirla en un músico de rock intentando salir adelante, y que había actuado con esa estrella del rock que había conocido de adolescente. Es como si estuviera atrapada cantando Maldita ciudad pequeña. Canta esta canción que antes cantaban juntos sobre cómo largarse de ahí, excepto que él lo consiguió y ella no. Una canción agridulce porque es sobre marcharse de ahí y él lo hizo pero ella no. Fuimos a ver a unos amigos suyos que estaban dando clase en un pueblo de Iowa. No era un pueblo muy grande. Pensé, es el lugar perfecto para empezar a componer esta canción. Miré por la ventana e intenté imaginarme cómo sería Hedwig en un pueblo así. Cuando eres músico y tus amigos consiguen un contrato discográfico o algo, cuando gente con la que has pasado mucho tiempo consigue un contrato y se larga, gente con la que tocabas antes, cuando lo consiguen y se van, no puedes evitar sentir celos. Esa parte proviene de mí, es parte de quién soy. ¿Os he presentado a mi marido Isaac? Me gustaba la idea de un roadie flemático y rebelde. Pero Steven dijo que necesitábamos una voz de apoyo y que debía ser una mujer para conseguir el tono adecuado. Y dije, bueno, ¿y si combinamos la idea del roadie con un cantante de apoyo y tenemos a una mujer haciendo de hombre? Ni siquiera lo dudé. De verdad pensé, vale, una mujer haciendo de hombre, de acuerdo, es teatro. Lo único que sucede es que te preguntes qué es femenino y qué es masculino, cómo lo decidimos, cómo lo juzgamos. Es un personaje difícil, porque no debe hacer nada. Solo debe conseguir irradiar hostilidad y amargura con una dosis mínima de rebeldía. Mierda, qué visión más atractiva, qué caliente. Muy gracioso, Isaac. Qué pasivo, agresivo, ¿verdad que sí? Mira, imbécil, los de inmigración. Creo que el amor es lo que está en el fondo de toda su relación. Un amor obsesivo entre Isaac y Hedwig. Sobre todo por parte de Isaac hacia Hedwig. Como si Hedwig fuera la artista preferida de Isaac. Y para terminar tuvo una gran actuación de apertura. Presentándose como la última judía de los Balcanes, cantó en playback un tema de Yentl. Sí. Y usó el nombre Kristallnacht. Fascinante. Muy bien. Demasiado bueno. Los aplausos no dejaron escuchar mi presentación y me negué a subir al escenario. Pero cuando me marchaba me rogó que la llevase conmigo. Mi rostro podría haber sido el de mi madre, perfectamente impenetrable. A Isaac no le dan la oportunidad de tener mejor aspecto que Hedwig. No tiene derecho a actuar con una peluca, pero puede cantar. Está ahí para eso, así que cada X tiempo le sale algo de dentro, como si dijera, mirad cómo destaco. Son sus momentos, Barbra Streisand. Miradme, mundo, aquí estoy. Y Hedwig, por supuesto, siempre lo estropea, porque no quiere quedar mal ante su público, tiene que ser la mejor. De algún modo, Isaac es su cabeza de turco. No quiere estar ahí. Quiere ser mucho más, destacar más de lo que lo hace. Pero su reacción es hacer lo opuesto y cada vez tiene un aspecto más desaliñado. Damas y caballeros, les guste o no, Hedwig.
¿No os encanta? Soy el nuevo muro de Berlín. Intentad derribarme a mí. Durante la ocupación, Berlín era un lugar único. Titus Trailers, visita mi casa. My dad had been a Mi padre había sido el comandante de las fuerzas en Berlín, así que era muy consciente de la situación dramática de esa ciudad. Cruzaba el muro y conocía a gente del este. Conocía a un tío que se escapó al oeste en uno de los bares punk gays del barrio de Kreuzberg, mientras mis padres se hospedaban en una gran mansión en un barrio exclusivo, una mansión pagada por el gobierno de Alemania Occidental. Nos dieron una casa con 52 habitaciones, de las cuales 9 eran para el servicio. Banquetes a todas horas, y la vida se volvió muy emocionante. Lo único que hacíamos era lo que mejor sabíamos hacer, dar fiestas. Había mucho movimiento diplomático, incluso cosas de inteligencia en aquellos tiempos. I was going to college and Iba a la universidad, así que volvía y me quedaba en una casa con mayordomo, cocinero, guardias, etc. Había estudiantes tirando cosas a la casa. Me escapaba y quedaba con gente que seguramente habría tirado huevos a mi padre en principio, pero luego les invitaba a cenar con él y se llevaban todos muy bien. Era muy interesante las distintas facetas de la ciudad que conseguí ver. El muro de la ciudad ocupada de Berlín bajaba por aquí, así. Al principio solo era un obstáculo, alambre de espino, nada más. Se despertaron una mañana y había soldados de Alemania Oriental vigilando el alambre. Se fue mejorando hasta que finalmente acabó como un muro sólido de hormigón. Los ciudadanos alemanes no podían cruzarlo. Cuando yo cruzaba era con vehículos militares. Si llevabas uniforme, era fácil de cruzar. Por eso Luther sale de uniforme. Este lado de aquí era bastante lúgubre. Escuchaban la radio de las fuerzas aéreas todos los días en sus casas. Creo que fue lo que escuchaban que había en Berlín Occidental, en el Berlín Libre, lo que les empujó a arriesgar sus vidas, las vidas de sus hijos, a abandonar sus familias. Después del postre, Luther sacó un anillo, un formulario para pedir la ciudadanía estadounidense y una peluca. Me quiere, madre, quiere casarse conmigo y llevarme lejos de aquí. Nunca he estado en Alemania, pero todo judío tiene una conexión con Alemania. Cuando crecía, mi madre me hablaba del Holocausto. Mataban a judíos, ¿sabes? Les despellejaban y usaban su piel para hacer pantallas. Les sacaban el oro de los dientes. ¿Cómo? Era de locos. Así que crecer con la idea de que existe un sitio donde hacían cosas así a gente como tú, solo porque eran como tú. En 1961 se levantó un muro que atravesaba la ciudad de Berlín. El mundo quedó partido en dos, dividido por la Guerra Fría. El muro de Berlín era el símbolo de esa división. Rechazado, pintarrajeado, escupido, creíamos que el muro nunca se derribaría. Y ahora que ya no está, no sabemos quiénes somos. Damas y caballeros, Hedwig es como ese muro. Hedwig rompió barreras, es un verdadero musical rock. La mayoría de los musicales rock son bastante tontos porque los hacen personas que en realidad no saben nada de música rock. En la segunda estrofa hay un poco de aire George Harrison. Hay como una conexión entre la primera línea y la segunda. Me encanta el concepto de performance, la idea de que se pueden juntar narración y canciones. Puedes hacer algo más grande que una simple obra o un bolo o un concierto.
in a velvet dress with heels and an ermine stole. Luther, cariño, el cielo lo sabe. Nunca me he puesto ropa de mujer. Ni siquiera las medias de mi madre. De la misma forma que se produce un enlace entre un artista de rock y el público durante un concierto, aunque son distintos, se identifican el uno con el otro. Creo que los musicales, cuando funcionan, permiten que el público pueda adentrarse en otra cultura. Ya se trate del violinista en el tejado, que tiene lugar en un gueto judío, o Hedwig, que proviene de la cultura punk rock. Esa idea sí me ha influido. No se trata de ningún musical en concreto, sino el concepto de ir y ver algo de otro sitio, de otra cultura. Evita que sea simplemente más música sin razón de ser. Hedwig monta todo un número. Hay un motivo para ello. De la misma forma que Sally Bowles lo monta en cabaret o los niños en Sonrisas y Lágrimas. Su niñera les enseña a cantar. Ya tienen una razón para lanzarse a cantar. Simplemente se acepta ese hecho. Si se duda de por qué se pone a cantar, es fácil. Es su bolo y ese es su número. Un musical que sí nos influyó es un musical, digamos, pop. Sandra Bernhard, Without You I'm Nothing. Sandra Bernhard es como Elvis Presley para nosotros. La idea de un álbum conceptual, Performer, de Lou Reed, es como un musical hasta el punto de que hasta hay direcciones para los actores cantantes metidas en la letra. Literalmente dice, y las chicas negras cantan, las está dando direcciones en la canción. Cuando me puse a trabajar en Hedwig pensando en cómo componer una serie de canciones que contasen una historia, me concentré en pensar en qué voz tiene la capacidad narrativa para contar esas historias. Cuando hicimos Hedwig, no conseguíamos ni regalar las entradas. La gente se marchaba del teatro. La misma gente que hoy día te dice que vieron la obra al principio y que era increíble. Es la misma gente que se levantó y se marchó. A casi nadie le interesaba lo más mínimo lo que hacíamos. Pensaban que era raro. Decían, cuando John acabe con esta etapa de drag y rock and roll, ya le convenceremos de que haga un musical en Broadway. La gente no quería venir. La cosa iba muy lenta. Era mucho rock and roll para la gente de teatro de Nueva York. Era mucho rock and roll para el público homosexual. Era muy teatral para el público del rock. Para poder levantar la obra tuve que convertirme en productor y construir un teatro. Por suerte salió bien, porque era muy arriesgado. Cameron Atkin, la actriz, buscaba un local para representar la obra, no quería un teatro clásico. Y ella me dijo que había un hotel en el río, que tenía un recinto o algo. Le pregunté cuánto espacio, qué hotel, y ella me dijo, no sé, así que pasé por la orilla del río. Este es el único hotel que queda al río. Entré y les pregunté si tenían un teatro. Me dijeron, no, lo siento. Pero el portero dijo, quizás se refiera al salón de baile. Venga por aquí. Y fuimos a verlo. Lo vi con la ayuda de una linterna. No había más. Pero al verlo pensé, es genial. Era el espacio perfecto. Y un día húmedo de agosto, acordamos que el 1 de febrero tendría lugar el primer preestreno en el hotel de Jane Street. Y a partir de ahí fue una carrera contrarreloj para montar el teatro. Este es el teatro. Conseguimos las butacas de un teatro de Long Island y las montamos aquí. Construimos el teatro. Todo el decorado. Hola. Muéstranos el decorado, cielo. Eso se hizo para La mujer del predicador, esa película de Whitney Houston. Lo guardamos y lo extrapolamos. Es lo que siento sobre mi actuación. La extrapolé desde Whitney. Estrenamos aquí el día de San Valentín de 1998. ¿No sabéis quién soy?
Soy el nuevo muro de Berlín. Intentad derribarme. El Hotel Riverview, que es donde está el Teatro Jane Street, está en la avenida oeste de lo que todos llaman el Distrito de la Carne. Sigue siendo un barrio de carnicerías y mataderos, pero de noche se ha convertido en un barrio de travestís y prostitución. Creo que eso ayuda a darle una sensación de aventura al público que acude. Ayuda a entonarles para lo que van a ver. No es una obra que deba verse arriba, por la zona de Broadway. Orgullosa de este estreno, aquí, en el magnífico Hotel Riverview. El Hotel Riverview desde donde realmente se ve el río. Durante uno de los primeros preestrenos de Hedwig, había como 200 personas en la acera esperando a que abriesen las puertas. Adele Bovey, que es la directora de gira, estaba ahí. El forense del condado estaba ahí. Solo hay un ascensor, una entrada al teatro de Jane Street, no hay más. Y estaban bajando un cadáver. Adele empezó a decir: esto es malo, hay 200 personas esperando para ver la obra. ¿Qué podemos hacer? El forense le contestó: no puedo ayudaros, no voy a retener un cadáver por una obra. Como diciendo, pase lo que pase, tengo que bajarlo. Así que ahí estamos todos, y vemos cómo bajan un cuerpo en una bolsa sobre una camilla por las escaleras. Y una señora de mediana edad, típica de Jersey, se gira y pregunta: ¿es parte de la obra? El servicio de arriba tenía fugas. El agua caía sobre el escenario. Parte del decorado se cayó una noche y casi mata al bajista. Se acercaba gente muy rara al escenario. Había personas muriendo de sobredosis en las habitaciones de encima. Las prostitutas iban y venían, ya sabes, cosas típicas del teatro. No, era por la situación. Era una casa de todo en el río. Esta es la recepción del hotel Riverview. Algunos de los encantadores empleados. En realidad este es el hotel donde se hospedó la tripulación que sobrevivió del Titanic. Aquí en el suelo hay una placa que es completamente ilegible, pero pone algo así como: en memoria de los supervivientes del Titanic. Ahora hace falta saber braille para leerlo. Aquí hay algunas fotografías de los supervivientes del Titanic. Mira, aquí, este es el mismo espacio donde representamos la obra. Y aquí está la tripulación que sobrevivió. A ver, aquí pone: tripulación superviviente con ropa nueva. Pero por accidente les dieron ropa de mujer a todos. Vale, eso es mentira, pero suena bien. ¿Sabéis? Este salón de baile ya se ha ganado un puesto en la historia como buen lugar para buscar santuario. Aunque hundido, ya que una vez sirvió de refugio a los supervivientes de la tripulación del Titanic. Sí, parece un tópico, pero es cierto. Escuchadme ahora, pobres desgraciados, sujetos al yunque del hombre y llevados por el mar hasta crueles orillas. Yo, que simplemente estoy acabado y hundido, os saludo. Esta butaca de aquí atrás, de 2 filas más atrás, es la butaca a la que siempre iba, estuviera quien estuviera. Iba y me sentaba en su cara. Sugar Daddy, ya sabes, lavado total. Oh, you can give me a cat. Joey Lemon se sentó ahí y Larry Kramer. Empezaron a colocar a gente divertida en esa butaca porque sabían que siempre iba ahí, hombre o mujer, fuera quien fuera, le tocaba el lavado. Ahora vamos a ir a esta habitación. Tiene mejor aspecto. Aquí. Era nuestro vestuario. Esta es la entrada principal. Y ahí está el río Hudson. Estamos dentro de esa enorme torre octogonal. Antes estaba completamente vacío. Solía salir al tejado y cantarle al río para calentar y
No sé, es como estar en casa. Si el operador del ascensor no estaba, bajaba andando. Todo el camino, 6 plantas, con tacones. En realidad es muy bueno para las piernas. Y ahora entraremos por aquí hasta el teatro. Me sentaba aquí un rato, preparando la actuación de cada noche. Cantaba alguna canción, Tomorrow Belongs to Me, por ejemplo, para calentar la voz. Y esperábamos a que entrase todo el público. Olía a meado, pero ¿tenéis olorama? Salíamos del teatro al final de la obra. El maquillaje se me caía a lagrimones, estaba casi desnudo, y el grupo y yo caminábamos por este pasillo. Y siempre había un montón de gente, alemanes con mochilas, yonkis. Una vez un tío abrió la puerta de repente cuando pasaba, creo que fue por aquí, y me dijo: eres tremendamente bella, yo soy de Israel, entra conmigo. Y era muy mono, así que no sabía qué hacer. Era un fan. Le pregunté, ¿me gustará? Y él dijo, creo que sí. Le pregunté, ¿sentiré vergüenza? Y él me dijo, no lo sé, pero si crees que la sentirás, no vengas hasta el segundo pase. Porque esa noche hacían 2 pases. Y eso fue lo que hice. No quería que se sintiese que, como estaba su madre, si decía esto o aquello, pues no quería que se sintiese mal porque su madre estuviese allí. Recuerdo haberle dicho, y no creo que jamás me dejen olvidarlo, le dije, esto es increíble, muy original. Y seguro que estás rompiendo barreras. Pero, ¿crees que algún día volverás a hacer musicales en Broadway? ¿Tipo Secret Garden? Fue el final de la conversación en la cena esa noche. La canción final era una versión alemana de Tú das luz a mi vida. Cuando no conseguimos los derechos para la obra, Steven se fue a casa a trabajar y en unos días volvió con su versión de Radio de Medianoche. Me encerré en casa con libros de poesía y discos y no dormí durante algunos días. Es como si hubiera 2 lados en Radio de Medianoche, y la cantante femenina y el rockero unen esas 2 partes, convirtiéndolas en una sola. Y eso es parte de la historia de Hedwig. Hicimos 7 representaciones a la semana durante 10 meses y durante casi todo ese tiempo no tuve sustituto, así que no podía ir a ninguna parte. Fue el mejor alivio del mundo soltar al personaje. Se había convertido en demasiada carga.
Mucha gente pensó que sería mejor dejar de hacer la obra cuando él dejó de interpretar el papel. Por suerte no estábamos de acuerdo. Michael Cerveris se incorporó y demostró que la obra no dependía solo de un actor. Todo el mundo estaba, no sé, supongo que nervioso, porque no se había hecho. Y ninguno, incluyéndome a mí, sabíamos si iba a funcionar si no lo hacía John. Creo que fue un alivio para todos, sobre todo para John, saber que la obra podía seguir adelante sin él. Una de las razones por las que John quería que lo hiciese, aparte del hecho de que había tocado en grupos de rock, que había tocado con Bob Maul y sabía de qué iba, era el hecho de que al hacerlo fuera seguro que la gente de la parte pija de Nueva York viniera a ver la obra. Era un poco... Pero si actúa el tío de Tommy, de Titanic, así que es posible que sí nos guste. Michael estaba preciosa cuando estaba maquillada y con la peluca, pero además era un tío duro del rock and roll y estaba al nivel de John en cuanto a trabajar en público. Kevin Cahoon fue alguien que vimos en una prueba. Vimos a 60 o 70 actores para el papel de sustituto, pero él fue el único que me hizo pensar que realmente me apetecía verle interpretar el papel. Estuve en la producción original del Rey León, donde interpreté a la hiena loca y retrasada. Mientras estaba en la obra, fui a ver la producción de Hedwig en el centro. Simplemente fui a verla solo una noche y después de verla pensé, quiero hacerlo. Kevin Cahoon era muy fuerte, se metía con todos. Todo llevaba puntos de exclamación. Steve, ¿cómo lo hacía Donovan? No lo recuerdo. Era tu primer pase, estabas un poco nervioso. Sí, estabas nervioso, aunque eras el mejor cantante de todos los Hedwig. Como si te concentraras más en eso que... Hubo un momento en que parecía que Sandra Bernhard podría interpretar a Hedwig. Y eso nos hizo pensar en la posibilidad de que lo interpretara una mujer. Pero yo no había conocido a Ali en Sundance y Ali es un actor maravilloso. Ali Sheedy fue una Hedwig realmente fría, casi como el acero. Fue la Hedwig más intensa que había visto. Ni te lo podrías imaginar. Era como, cuidado, échate atrás. Por un lado, daba casi miedo, pero del bueno, le tengo mucho respeto. Asa Summers es la más mona, es la Hedwig más guapa. Parecía Christy Ali haciendo de Hedwig. Debo decir que Matt McGrath fue el más puro en cuanto a interpretación y por eso mismo, en muchos aspectos, la más potente de todas las Hedwig. Sabía estarse quieto de un modo que muy pocos actores son capaces. La sencillez que implicaba esa quietud era terriblemente emocionante. Era muy gratificante ver a otras personas cantar las mismas palabras y que siguiesen valiendo. A menudo dirigía a los actores y les metía en la obra. Poder actuar travestido y tener una máscara de alguna forma tan enorme, no para esconderte, sino para mí, personalmente fue como una oportunidad para explorar otras facetas de mí mismo y de meter más de mí mismo en mi actuación. Maquillaba y peinaba a Michael Cerveris de Hedwig y salía en el periódico. La gente creía que era John, o el mismo John creía que era él. Cada actor que ha interpretado a Hedwig ha creado su propia Hedwig, su propia experiencia. Cada uno ha traído algo nuevo al personaje. Creo que eso es el mejor homenaje que se puede hacer a la obra escrita. Es tan buena que cualquiera se puede meter en el papel de Hedwig. Solo he visto la obra 4 veces. Solo hemos tenido el placer de verla 6 veces. 25 veces. He visto Hedwig and the Angry Inch 68 veces. 100 justas. Al menos 300 veces. 400 o más. 425 veces, 400 veces solo en Nueva York.
¿Cuántas veces la has visto? La he visto una vez. Los Headheads son jóvenes hombres homosexuales y mujeres mayores heterosexuales. Va de un extremo al otro. Fui a ver la obra y me quedé fascinada por lo que estaba pasando en ese teatro, por ese grupo tan particular de personas. Ha llegado a ser una parte tan importante de mi vida que tenía que convertirlo en algo que durase el resto de la mía. ¿Tienes más tatuajes? A ver, aquí tiene. Bajaba por el pasillo al principio del tema Derribadme y la gente daba botes por la emoción mientras esperaban a que empezase la obra. Cuando fui a ver la obra a la vez 400, desvelaron la butaca donde me sentaba normalmente. Y ahí estaba, con mi nombre, Hedwig, y el número 400. Conocí a mi pareja Jamie cuando vino a ver Hedwig en marzo de 1999. El 11 de enero de 2000 nos casamos sobre el escenario de Hedwig en el teatro de Jane Street. Como nos gustaba tanto la obra, alquilamos el teatro con todo el reparto y la música a ver si podíamos hacer que John fuese ordenado. Ahora debéis hacer justicia al voyeur que hay en todos nosotros con un beso. Cuidado con el cable. Se convirtió en parte de sus vidas y ellos se convirtieron en parte de Hedwig, literalmente en la película. No eran parte de la obra, pero se hicieron una parte a base de ser parte del público. Hedwig empezó a atraer a un público distinto de la ciudad. Estaba de moda. Personas como Lou Reed vinieron a ver la obra. Personas incluso como Bowie y como Madonna. Gente así empezó a venir. Conseguimos que viniese público de todo tipo y les encantaba. El tipo demográfico empezó a cambiar. Venían personas más tradicionales en cuanto se refiere a teatro. La gente del rock decía cosas como: creía que el teatro apestaba. Y la gente del teatro decía: creía que el rock era ir muy lejos. Pero si hay una historia, puedo identificarme con el punk rock. Hasta mi madre lo dijo. Hacíamos conciertos en directo. Eran los momentos más emocionantes. El público no se desmadraba. Siempre se podía hacer que volviesen a la melancolía, a la tristeza, aunque podía pasar de todo. Boston, Los Ángeles, Seattle, Chicago, Londres, Colonia, Islandia, Manila. Me encanta el hecho de que se represente en universidades, residencias, donde sea que tengan un escenario y un sistema de sonido. Creo que desde el principio, de alguna forma, supe que algún día seguramente se llevaría al cine. John y Steven siempre estaban haciendo comentarios como: ¿no sería genial si esto se rodase así? Lo comentaban sin parar. Había gente que decía: no lo llevéis al cine, lo fastidiará todo. Por fin conseguimos que Mike viniese a ver la obra y fue lo que le convenció. Bueno, en realidad fue durante El origen del amor. En medio de la canción me dio un codazo. Creo que me fastidió una costilla y dijo: las canciones son increíbles, estas canciones son increíbles. Y al día siguiente compró los derechos para New Line Cinema. Tenían derecho a traer al productor que quisieran. Teníamos que darles el visto bueno, pero ellos decidían cómo llegar, cómo hacer la película. Tenían esa libertad. La primera vez que vi la obra la vi con Bubble Company, así que fuimos todos los de Killer Fields. Éramos como 8 personas. Entramos y nos sentamos en una sola fila. Lo recuerdo, cuando acabó la obra miré por esa fila y todos estábamos así, con la boca abierta. Para nosotros había ciertos elementos clave. Uno era que John tenía que protagonizar la película. Por otro lado, queríamos que la dirigiese. Al principio, bueno, le interesaba dirigir la película, pero quería hacerlo con otro director, porque creía que si no sería una carga muy pesada. Fui a los talleres cinematográficos de Sundance en junio.
Allí se trabajaba en secuencias concretas y allí fue donde me asignaron un director de fotografía. Lo hizo Michael Setter. Me dieron un equipo. Trajimos a Miriam Shore y a un actor para interpretar a Tommy. El propósito de ese taller fue decidir si debía dirigir o no. Fue idea de Michael que primero me dirigiese a mí mismo en esa escena, en la escena de Adán y Eva, y que luego me dirigiese otra persona en la misma escena. Llamé a Tom Cullen, que dirigió Swoon. Soy de Berlín, oriental, comunista. Conocí a un soldado estadounidense llamado Luther. Me sugirió que me operase y me convirtiese en mujer. Su rostro podría haber sido el de la portada de un disco de Yes. No se movió ni un centímetro. Me di cuenta de que estaba aburrido de solo ser actor y de que cuando ofrecía opiniones no teníamos tiempo para dos directores. Tenía que haber una decisión final, una sola voz. Durante los talleres ensayamos la escena en la que se juntan. Me acuerdo de que lo habíamos ensayado. Estábamos muy contentos por cómo había salido. La mañana que teníamos que rodarla me desperté sobre las 5:30. No podía dormir. Me acuerdo que había un par de artículos de ropa colgados en el decorado y pensé, ¿qué pasaría si en vez de un poco de ropa hubiese todo un bosque de ropa? Recuerdo que se lo comenté a John, a ver qué le parecía. Si aumentamos la cantidad de ropa tendríamos que pasar a través de ella y... me dijo que le parecía genial, a ver si podíamos hacerlo. Así que de repente la decoradora tuvo que mirar en sus cajones, sacar ropa de donde fuera. Montó un gran decorado que realmente funcionaba. Lo que estaba claro es que conocía la obra. La historia, conocía su papel, conocía los diálogos, conocía la letra de las canciones. Así que estaba claro que era el indicado para dirigirla. John fue a Los Ángeles a conocer a Michael Pitt. Hicieron una sesión allí, en Los Ángeles. ¿Por qué molestarse? Eres mi padre. Sois mis padres. Había quien me decía que también debía interpretar a Tommy, pero yo dije que no, que quería hacer la escena con alguien real. Quería poder besar y meterle mano a alguien, no a mí mismo por medio de algún proceso digital. La directora de casting en Canadá me dijo que había encontrado un chico que era idéntico a mí de joven. Miré la cinta y dije, no lo veo. Vino a verme, era muy pequeño, pero tenía mucha confianza. Le pregunté si me podía hablar con acento alemán y me contestó que podía recitar O Canadá en alemán. ¿Cómo? Yo ni siquiera conocía a O Canadá. Ahí estábamos, petrificados, procurando no reírnos, y al mismo tiempo nos emocionó. Estaba claro, había algo en él que era muy serio. Vi a un montón de personas estupendas para el papel de Phyllis Stein, en realidad más de las que me merecía, porque había escrito un montón de material que no iría en la película. ¿Detrás de mi cabeza? ¿Que te ponga un condón en la rodilla? Oh, no. ¿Cómo es? Canadá. Soy estadounidense. ¿Qué sé yo? Intento encajar. Es una dama del teatro al estilo neoyorquino. Me siento... ¿Despistado? ¿Dejado de lado? ¿Paranoico? Andrew estaba encantada con ella. Sus castings eran para partirse, sabe improvisar como nadie y además siempre ha sido uno de mis ídolos. Empezamos a trabajar mucho antes, gratis, claro. Thérèse Deprez, John y yo empezamos a reunirnos. Repasamos el guión página por página sentados en el suelo del piso de un dormitorio de John. Veíamos películas, las comentábamos, me enseñaba cualquier cosa que le parecía interesante, cosas de Kieslowski, por ejemplo. Altman y Hal Ashby. Por alguna razón, Bienvenido, Mr. Chance. El ambiente de esa película era lo más parecido a lo que yo buscaba. Es muy naturalista, pero a la vez es un cuento de hadas. Y Foss, claro, Cabaret, Lenny, por la estructura. All That Jazz también fue muy instructiva. Me di cuenta de que al tener un personaje narrativo,
central y fuerte, cada escena podía tener estilo propio. En diciembre de 1999, creo, John hizo unas actuaciones especiales. 3 o 4 representaciones de John Cameron como Hedwig en un teatro. Y dije, ¿por qué no me llevo una de mis cámaras y rodamos algo de material? Durante la obra, antes, después, lo que sea. Rodamos en inversión, en negativo, de todo. Rodamos en 16 milímetros, en 35, rodamos distintas cosas. Y después nos fuimos a Technicolor y vimos la proyección. El resultado fue que a John le gustó el negativo a color. John quería incorporar algo de animación a la película. Me pareció una gran idea. En la obra de teatro había algo parecido. Mi forma de enfocarlo fue pensar que la animación, ese arte, tenía que ser un tipo de arte que Hedwig podría dibujar. El lado mitológico, pero también el lado punk rock, quería que a veces fuese más abrupto en las líneas. John tenía que decidir en qué fotograma exacto entraba y salía la animación y cómo se relacionaba con las canciones, cómo y qué iban a ser esas transiciones. Para que lo veáis un poco, en esta hoja, por ejemplo, lo que tenemos es una especie de mapa. El ritmo básico de la canción, las letras de la canción y los dibujos que corresponden a la canción. Una noche me desperté de repente y empecé a pensar en cómo podía estar pasando el rato con sus amigos punk rock. ¿En cómo escribiría eso? No sé, quizás en un momento personal se podía dibujar un ojo que siempre le vigilaba. Niégame y estarás condenado. Es como un homenaje al coco que Hansel imaginaba y realmente ya se había hecho en la pared de un rascacielos en alguna parte. La versión más adolescente de lo mismo sería pintar graffiti en una pared. La animación es manual, no es digital. Hay menos generaciones entre la mano y lo que el ojo ve. Esta es mi caravana. Es enorme, casi insultante. Es bastante grande, no necesito tanto. Tragaluz, ducha. Una ducha que casi parece un armario empotrado. Es imposible encender la luz. Fran de Marco, John y yo repasábamos cada escena que íbamos a rodar al día siguiente. Las planeábamos y las dejábamos sobre un storyboard. Era un proceso de mucha colaboración en todos los aspectos. Estáis sentados aquí esperando la comida. Levantáis la vista y os molesta lo que está pasando, ¿de acuerdo? La forma de conseguir el ambiente en el que vive Hedwig no es colocarla en un club de moda. Es meterla en una gira, ver la rutina y lo penoso de lo que significa estar de gira. En el guión original, Hedwig actuaba en bastantes sitios distintos. Una sala de espera de un aeropuerto, una bolera, un área de descanso en la autovía, pero era demasiado caro hacerlo. Al final todo se hizo en un solo local venido a menos. Era una especie de restaurante para familias estilo Wagon Wheel. Había quebrado, lo vimos y nos instalamos. Así que todas sus actuaciones en realidad tienen lugar en un solo restaurante. Simplemente nos movíamos de una esquina a otra. Y de nuevo, ahí está la genialidad de Therese, porque consiguió que pareciese que estábamos en muchos lugares distintos. Su homenaje al teatro de Jane Street y al hundimiento del Titanic. Fijaos en los barcos que se hunden en las paredes. ¿Todos a su sitio? ¿Vamos a ensayar? Una de las cosas más difíciles de hacer en esta película con el dinero que teníamos fue, y todavía no estoy segura de cómo lo hicimos, fue grabar música en directo en el rodaje. Es que no quería cantar en playback. Is my hair melting under the lights? Llegamos al decorado y todo lo de los músicos estaba grabado, pero la voz la grabamos en directo.
Bienvenidos a Berlín. Soy el nuevo muro de Berlín. Intentad derribarme. Una parte importante era montar una actuación, así que había una mezcla en directo. John cantando en directo y la grabación del grupo en unos monitores. Eso daba la sensación de una actuación en directo. Se escuchaba todo por 2 monitores estéreos. Pero también teníamos el monitor de la batería emplazado en el mismo sitio que la batería. Y el bajo se escucha desde donde estaba colocado el bajista. Salía de su monitor. Los amplificadores estaban encendidos, pero ahí no pasa nada. Y hacíamos toma tras toma. Damas y caballeros, les guste o no, estamos rodando. Playback. Me alegro de que hayáis venido a verme. Soy el nuevo muro de Berlín. Intentad derribarme. Creo que lo que buscaba cuando hacía la banda sonora en contraposición a hacer el álbum del reparto era poner el enfoque. Lo importante era grabarlo de tal forma que cuando lo escuchase en un disco sonase como un disco de verdad, pero que a la vez que cuando se viese en la película pareciese una actuación en directo. Separamos las pistas: bajo, batería, guitarra, teclados. Ralentizamos el tempo un poco para que la letra se pudiese entender. Tener a Bob Mould le dio otra cosa. Fue como si le diese más vida y más dureza. Tuvimos que repetir muchas escenas porque decía que no quería horquillas. Hacíamos una toma y la peluca salía volando. Se cortaba. Hubo muchísimas pelucas pegadas con cinta. Cuando sacábamos las horquillas era la hora de la batalla porque John decía que le hacían daño. Ricky. Con todo lo de Berlín, pensamos en hacer que el fotograma, bueno, que el aspecto del fotograma en todo lo de Berlín fuese cuadrado. Así todo parecería más pequeño y llegaríamos a lo de Hedwig atrapada en una caja. A altas horas de la noche, escuchaba las voces de los amos estadounidenses. Los ángulos rectos, las líneas, los perímetros eran muy importantes para Hedwig. Por eso metimos tantas tomas estáticas, para que se viesen realmente sus sensaciones. ¡Qué decorado! Es increíble. Es muy emocionante ver cómo es. Solo sabía cómo era por lo que he escuchado en el monólogo. Teresa es increíble con los detalles. Mirad cuánta mierda hay encima de los armarios. Es absolutamente increíble con los detalles. Cada libro en la habitación de Tommy, cada cosa que hay en su pared, cada portada de cada álbum clásico de rock, ahí está. Me sentía culpable por no hacer un inserto de cada cosa. La escena de Hedwig en la caja, cuando baja la pared de la caravana, lo hicieron con cuerdas. Con cuerdas, grúas y poleas. ¡Qué imaginación! No sabía que iba a pasar eso exactamente. Llegué al decorado y vi que habían montado bombillas en toda la pared y me di cuenta de que iban a hacer bajar toda la pared. Me pareció que eso era lo más guay del mundo. Es tan cutre y tan gracioso.
Decidí que ella compraba según sus recursos y eso implicaba comprar en la tienda de rebajas de la base militar o en el Ejército de Salvación. Para ella eso no era ir al mercadillo, era lo más fuerte. A menudo cuando ves a personas que han cambiado de sexo, es como que llevan la feminidad a un nivel un poco más intenso. El sujetador más arriba, los colores son más fuertes, el relleno un poco más incisivo. Lo más irónico es que John tiene el cuerpo supuestamente ideal de una mujer. Si nos referimos a las modelos de las revistas de moda, no tiene caderas, es pequeño y gasta una talla 36 de mujer. No quería que John pareciese una drag queen en la película. Y no solo eso, había momentos en los que quería que realmente pareciese una mujer. Por ejemplo, cuando estaba con Tommy, cuando se enamoran. Era importante que se sintiese suave y bella. John, a mitad del día, se afeitaba sin quitarse el maquillaje. Era como un ritual, no pasaba nada. Se afeitaba con el maquillaje puesto. La señorita colmena de abejas. Esto es lo que llevaba, os lo creáis o no. Ya no tiene el mismo aspecto. Nadie podía ser más rubia que Hedwig en el teatro o en la película. El pelo de Hedwig se hace más y más rubio según avanza y alcanza el punto álgido. Llega casi a ser platino en algunos momentos. Pelucas y más pelucas. Esta es la cabeza de John Cameron Mitchell. Esta pieza se hizo específicamente para él. Cada pelo está atado a mano, obra de una pobre mujer coreana. Hablamos de distintas estrellas de rock. Había looks a lo Chrissie Hynde, a lo Ricky Lee Jones, a lo Tina Turner. Era un diálogo constante. Escuchad la historia de una muchacha, lo que sea. Este es muy... I Will Survive, Gloria Gaynor, algo así, Gloria Gaynor. La escena del final, cuando se arranca el vestido y todo eso. Hice esta peluca, lo hice con un rotulador. Aquí se ve. El tiempo que pasaba con él era muy relajante, todo lo demás era una locura. Siempre estaba ahí, dispuesto a ayudar. En medio de la pesadilla que era el rodaje, creó un santuario. Echaba a todo el mundo, nadie más en la caravana mientras nos preparábamos. John llevaba tacones altos, llevaba una peluca y llevaba una cosa para... Su maquillador no dejaba de ponerle polvos para matar los brillos. Después de rodar la escena, cojeaba hasta llegar al vídeo y miraba las tomas. No sé cómo podía hacerlo. Tenía que ser una tortura caminar con esos tacones. Una vez que te los pones, no quieres quitártelos. Cuesta demasiado volver a ponértelos. Sabíamos que teníamos que protegerle porque iba a estar muy incómodo en el rodaje. Iba a estar cansado. Sabíamos que íbamos a tener que darle muchos ánimos. Recuerdo un día en particular. Era un día muy duro, muy largo. Estábamos rodando Sugar Daddy. Llamé a Christine y le dije, John está agotado. No sé cómo vamos a poder terminar el día. ¿Qué hacemos? Estuvimos dándole vueltas y lo único que se nos ocurrió fue que yo le masajeara las piernas. O se está medicando con algo muy potente o está hecho para hacer esto. Quizá no con tacones y peluca. De ahora en adelante, quizá debiera llevar su propia ropa. ¿Acción? El rodaje en sí no fue nada divertido. Era como... Fue una verdadera maratón. Apenas conseguía acabar cada día. No me sentía... En realidad me divertí muy poco. La gente no podía disfrutar de lo que acabábamos de rodar porque siempre estaba pensando en lo que quedaba pendiente, en qué pocas horas tenía el día. Vamos a hacerla. Diremos el diálogo con mucho cuidado. Creo que quiero a Ted atrás. Steven, a tu puesto. Creo que el equipo se sentía inspirado
Al tener a un tío con peluca, tacones y vestido, subido a la grúa cada 2x3 dirigiendo. Nuestra forma de trabajar dejaba a algunas personas fuera de juego, pero a otras les daba más energía. Hicimos un día drag. El día drag fue todo un descubrimiento para mí. Ya había hecho un par de películas en Toronto y tenía una imagen muy distinta de los equipos canadienses que trabajan en el cine. Vale, un día drag. ¿Cuál es la siguiente toma? Al día siguiente llegué al decorado y era de los pocos días que no llevaba vestido, pero todos los demás sí. Todos esos tíos fuertes y peludos se pusieron de punta en blanco y se lo tomaron muy en serio. Las chicas de Atrezzo iban de divas del disco. A mitad del día, todos los de maquillaje y peluquería le dimos un repaso a todo el mundo. En la fiesta de fin de rodaje hubo varias personas que se acercaron a John y le dijeron: no soy del tipo de hombre al que le atraen los hombres, pero si me gustasen los tíos me sentiría atraído por ti. Cuando llegamos a la sala de montaje, miramos con mucho detalle lo que teníamos y empezamos a pensar qué necesitábamos. No dejábamos de cambiar la estructura de la película. Según avanzábamos, nos dimos cuenta cada vez más de que la parte narrativa de la historia no tenía tanto peso como el soporte emocional. Cada vez se trataba más y más del estado psicológico de Hedwig, de todo lo que la lleva hasta la crisis final. Sundance fue surrealista. Fue muy emocionante. Había demasiada prensa, demasiados miembros de nuestras familias, demasiados miembros del equipo. Era imposible asegurarte de que todos tenían su invitación, pero se lo pasaron en grande. También pude distanciarme un poco de la película, dejar que las cosas pasasen, no pensar en el montaje, en cómo quedaba, en el sonido. Pude volver a meterme en la historia. Una vez que acabó esa primera proyección, Sundance se convirtió en una gran fiesta para mí. Cada día me despertaba sintiéndome feliz, contento y agotado. Todo era como una versión mejor de sí mismo. Pasear por la ciudad era como algo especial, molaba. Creíamos que Hedwig tenía posibilidades de ganar el premio del público porque a la gente parecía gustarle mucho. Cuando hicieron el recuento de votos y ganó el premio del público, nos volvimos locos. Gracias. Si diera las gracias a todos los que han estado involucrados en este proyecto desde 1994, cuando empezamos a actuar en los clubs, tardaría toda la noche, pero hay algunas personas muy importantes para mí. En primer lugar, darles las gracias a mis padres que nos están viendo desde un piso a unos 200 metros de aquí porque no pudieron entrar, y a mi novio Jack. Y a mi socio desde 1994, el hombre que ha compuesto toda la música y escrito todas las letras, Steven Trask. Y entonces esperamos, porque no sabíamos qué podía pasar, porque había gente que pensaba de todo, un musical, sí, ¿no? El premio al mejor director de Sundance 2001 es para John Cameron Mitchell. Se comportó muy bien, mantuvo una cierta reserva, se comportó con humildad. Yo le habría vestido de otra forma. Aquí hay un montón de gente que se siente muy orgullosa y yo soy uno de ellos. De acuerdo, John. Vale, cuídate, adiós. Hedwig and the Angry Inch se ha hecho dueño del rock and roll en la radio. Es una actuación fantástica. Me encanta. Es toda una revolución. ¿Proyeccionista? Adelante.
La gente rara debe unirse. Cuando te sientas entre el público y ves la obra, piensas que no tienes nada en común con esa persona que ha sacrificado su masculinidad en busca de la libertad. ¿Qué sé yo de eso? Pero según se desarrolla la historia y vas conociéndola, piensas que tienes muchísimo en común con Hedwig. Sé lo que es desear que me quieran. Sé lo que es buscar tu media naranja. Sé lo que es no encajar. Lo que ella desea, sus recuerdos, sus remordimientos, son únicamente suyos. Todos, hasta cierto punto, sentimos que somos el resultado de todas nuestras malas decisiones. Exponerte así, con todos tus fallos y debilidades, con todas tus humillaciones, es como preguntarte quién eres en el fondo. A veces tenemos ataduras, pero somos libres dentro de nosotros. Nuestra definición de la libertad es poder hacer lo que queramos. Eso no es libertad, es permiso. La libertad tiene límites y acaba en tu nariz. La peluca es necesaria para poder desarrollar la historia. Es como el anillo en El Señor de los Anillos. Es lo que odias y necesitas al mismo tiempo. Con el anillo se consigue la invisibilidad. Con la peluca, Hedwig consigue ser visible, puede encontrar su camino para buscar su otra mitad. Como Hedwig al final de la película, ya no necesito la peluca y para mí es muy incómoda. Pero no tengo problemas en dar la peluca a otra persona. El Teatro Jane Street es en la actualidad un teatro activo off-Broadway, en el nuevo distrito MEPA, distrito de los mataderos y empaquetado de carnes. Steven Wagner ganó una buena suma con su inversión original. Still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher. Folks roamed the earth like big rolling kegs. They had two sets of arms, they had two
sets of legs. They had two faces peering out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read, and they never knew nothing of love. It was before the origin of love.